convierten en cómplice del retroceso del estado de bienestar, del retroceso de los derechos sociales, Y creo que otra cosa que tenemos que estar también, en general, muy al esto es en llamar derecho fundamental a cualquier cosa. Mire usted, no. Mientras esté el derecho a la vida en riesgo, mientras esté el derecho, sobre todo a las personas, a vivir de acuerdo con su dignidad en riesgo, no me venga con otros derechos y elevarlos a categoría de derechos fundamentales. Y en la medida que se desarrolla un derecho, va creciendo y se va enriqueciendo. Y estoy de acuerdo, pues en que se haya reconocido que los animales de compañía y otros animales pues sean reconocidos seres vivos, porque es que lo son. No sé si me explico. Bueno, eso es una parte de la cosa. Y la siguiente cosa, yo creo que tenemos que aprovechar el año que viene, el 70 aniversario de la Constitución, para difundir realmente cuál es la base ética de esos derechos declarados en el 48 y qué es la dignidad universal de la persona. Y que sin esos derechos, mínimamente con esos declarados, que no es poco, y que vemos que cada día se hace menos uso incluso de eso, que es el único código consensuado ético, de una ética cívica en toda la humanidad. Y después mi pregunta ya es, al lado de esto, que también es un poco pregunta, ¿qué hay del avance de la Carta de la Tierra? Y si, bueno, ¿y por qué? Porque quizás no me interesa tanto que la Carta de la Tierra sea aprobada y recogida por Naciones Unidas, sino ver cuáles están siendo realmente los obstáculos para que eso se abra camino, también como una declaración, porque en temas abstractos nos ponemos de acuerdo fácilmente, después donde en los aterrizajes prácticos en el día a día, donde es muy difícil mantener la coherencia, ¿no? No sé, bueno, me he echado un rollo, pero... No, pero ninguna tontería. Hombre, supongo que no. A mi juicio. Gracias. Todo interesante, todo interesante. Yo he apuntado por lo menos 4 cositas que me surge algo, porque aquí hay muchas, ¿no? Primero, has dicho una frase inspirada, la colonización del deseo. Lo estoy pensando mucho últimamente. Esa frase muy... Mira, Martha Nussbaum, no sé, una premio Príncipe de Asturias, pensadora muy interesante. Por cierto, este año se lo han dado a una también muy interesante, Armstrong, Karen Armstrong, especialista en religiones. La quiero enganchar yo para mi centro, pero vamos a ver. Pero muy interesante. Bueno, a lo que voy. Esta habla de una necesidad imperiosa de una gran campaña mundial de educación del deseo. Cuando ella habla de deseo, no está pensando en el deseo sexual ni nada de esto, sino esos instintos primarios que nos llevan pues, al deseo de poseer, o al deseo de consumir, o al deseo de tal, que no se soluciona solo con declaraciones formales o con reflexiones, sino hay que educar el deseo, el instinto más primario que me lleva o al consumismo o a lo que sea, cualquiera de las cosas que están impidiendo un desarrollo solidario y humano de la globalidad de personas. Y eso yo lo suelo utilizar como un argumento a favor de que no es tiempo perdido todo el tiempo que vaya dedicado, sea desde la perspectiva que sea, a una educación en profundidad de la interioridad humana en relación, de sus deseos más profundos, en relación con el cambio social. Por cierto, que hay una escuela que se está creando en España, lo mismo que hubo una gran corriente de educación en valores, ¿se acuerdan? Que por cierto, en la famosa LOCSE, qué pena, se quedó en pura teoría. Aquel eje transversal de educación para la cooperación, el desarrollo y tal, que solo unos cuantos centros en España lo hicieron, eso era magnífico, que fuera considerado como eje transversal en todas las asignaturas, y aquella maleta que elaboró Intermón, me acuerdo, para aplicarla en los centros, que logramos que el gobierno de Canarias comprara no sé cuántas, a través del centro de solidaridad que teníamos entonces allí, pero aquello fracasó, y entonces eso estaba en esa línea, ¿no? Pero entonces, hay totalmente de acuerdo que el deseo hay que educar, no basta con educar la mente o estar de acuerdo en principio, el instinto hay que educarlo, ¿no?
los derechos fundamentales a cualquier cosa o precio, me parece que lo que quería decir con esto es que el índice de desigualdad, diríamos, no podemos permitir que siga aumentando y no podemos permitir defensa de derechos a costa de que siga la desigualdad. Más o menos te entendí, no sé si era eso, pero es que a mí me recuerda, eso, si lo entendí bien, es lo mismo que se criticaba a la Iglesia cuando se hablaba de la caridad y el amor malentendido, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier interpretación de los derechos humanos o de otra tendencia que vaya en detrimento del derecho a la igualdad es una perversión de esa educación, sea por lo que sea. Los derechos fundamentales del ser humano, y uno de ellos a la vida y a los mínimos necesitados para la vida, no puede ser el costo, el precio a pagar de nada, sino algo que nunca debe ser discutido y del que estamos lejos de cuidar estos mínimos. Decía también, creo que era también yo sobrino, el máximo don de la vida es el mínimo don protegido, ¿no? Tercero, la base ética y las desigualdades nuevas. Por supuesto que solucionamos una cosa y nace otra desigualdad complementaria. Y esto, diríamos, a mi juicio tiene que ver con algo de lo que estoy hablando desde el primer día. No hay realmente... Yo digo que no hay democracia en ningún lugar del mundo. Esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque cualquier nivel de democracia, sea local, sea regional, sea nacional, sea internacional, tiene un límite que le impone el sistema internacional. Y tiene capacidad de actuación hasta que llega con el poder fáctico económico. Y les voy a poner ejemplos. El futuro de Canarias no lo deciden los canarios. El futuro de Canarias y de la economía canaria, y el futuro del plátano, y el futuro del tomate, eso lo deciden negociaciones en Bruselas de la Unión Europea con los grandes monopolios norteamericanos del plátano o con Marruecos del tomate y con el gobierno español. Entonces, todo nivel de desigualdad está condicionado por una estructura internacional que no permite la igualdad real. Estamos en la prehistoria de la democracia. En la prehistoria, los pasos que nos quedan por construir para logros democráticos sustantivos son más importantes que los que hemos conseguido. En un mundo globalizado, estamos en la infancia de la democracia. Y todo nivel de democracia conseguido choca con la antidemocracia a nivel global. Fidel Castro se lo decía a la ONU, y con mucha razón. En eso le doy la razón a Fidel, en otras cosas no. La tierra de mi madre, por cierto, que ponía, mi madre nació en Cienfuegos, en Cuba, y ponía la partida de nacimiento, que nos reíamos con ella, primero el nombre que era feísimo, Froilán Amparo de la Caridad, y después decía hembra blanca, nacida en Cifuente, provincia de Santa Clara. Y lo de hembra blanca, nos reíamos tanto con ella de eso, que cuando tuvo Alzheimer, la última frase que se olvidó fue esa. Le decía, mamá, Froilán Amparo de la Caridad, hembra blanca nacida en Cifuente. Alzheimer no se olvidaba de eso. Bueno, pero para no desviarme, Fidel, cuando le criticaban de dictador, que lo era, yo no estoy de acuerdo con, y hubo logros también importantes, él decía, pero ¿quiénes son ustedes para criticarme a mí? Cuando tienen ahí las Naciones Unidas con el poder de veto en el Consejo de Seguridad, ¿habrá mayor dictadura que 5 votos condicionen a 193? Ya decía Escoto que sobraba G8 y 20, haría falta el G193 que decidan ellos verdaderamente, ¿no? Y en eso es verdad, estamos todavía en la prehistoria, en un mundo globalizado, de una democracia globalizada. No existe, ¿no?
Y en ese sentido, y esto lleva, tú hablabas de la Carta de la Tierra y muchas otras declaraciones que hay, tienen el mismo peligro. Se ha creado una Fundación Valores, que es solamente para promover la Carta de la Tierra. Leonardo Boff ha apoyado mucho de eso, pero es que hay declaraciones solemnes, no solo esa. Está a raíz del proyecto de ética universal o mundial de Hans King, el Parlamento de las Religiones de Chicago, segundo Parlamento de Religiones del mundo, que hubo en Chicago un siglo después del anterior, que fue en el siglo XIX, ahora sí ya son cada 4 años, presentó a la ONU un proyecto de ética mundial, al menos para admitirla por parte de todas las religiones, y la ONU lo ha admitido. Instrumentos tenemos, pero esos instrumentos, si no se llevan a la práctica, si no existen unas estructuras realmente democráticas que permitan que esos deseos sean realidad, pues la Carta de la Tierra de Río de Janeiro, el Parlamento de las Religiones de Chicago y la ampliación de los derechos que vamos a hacer es lo que más repetido estos días. Choca con unas estructuras totalmente controladas por el poder económico. Algo hay que hacer para democratizar la globalidad y para que no tenga más fuerza Davos que Porto Alegre, ¿no? Porto Alegre nació por 4 o 5, entre otros, este hombre, François Altard, para ver si logramos un contrapeso a la fuerza, pero no, el dinero sigue siendo el que controla todo esto, ¿no? Había otra mano por ahí, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mónica Pascual. Humildemente me gustaría compartir una pequeña reflexión a colación de las 3 últimas intervenciones. Sí. Considerando por una parte lo que el señor dijo, que efectivamente donde hay poder, tanto desde el poder político como desde el poder en el tercer sector, hay una subyugación al clientelismo, del cual no son solo víctimas las propias organizaciones y sus estructuras, sino los propios beneficiarios. Los propios beneficiarios también son cómplices del clientelismo. Por otra parte, es verdad, como dijo la señora, la colonización del deseo y la patrimonialización de las buenas voluntades, ¿no? y de la nobleza. Y por otra parte, también considerando que la situación de los individuos no depende solo, como la ideología predominante dice, de su propia capacidad de decisión, sino en unas condiciones estructurales, y de que, como usted bien dijo al principio, hay un riesgo en la burocratización de los derechos, en su formalización, así como en la institucionalización de los mismos. Lo que pasa es que ya los presupuestos no dan para repartir a todos, y las redes clientelares no llegan a ciertas periferias. Y, en fin, yo humildemente, que llevo algunos años reflexionando sobre una posible solución, efectivamente, si no cambian la estructura económica, la política es insuficiente, y también lo que se haga desde los organismos internacionales y desde quienes tienen los poderes decisorios. Entonces, creo que el emprendimiento encauzado de otra manera a como se está tratando con las actuales políticas públicas podría ser una solución. Sí, los trabajadores que han perdido sus empleos por el cambio de modelo económico pudieran recibir una educación que les permitiera desarrollar unas ciertas capacidades para trabajar en equipo y autoorganizarse creando cooperativas, porque hoy en día el emprendimiento está siendo financiado, aparte de por el plan Juncker y los fondos estatales y autonómicos, subvencionado a través de fondos de inversión que digamos que realimentan la lógica perversa del sistema.
Y hay un modelo que me parece ejemplar en la Universidad de Mondragón, Mondragón Team Academy, que es una educación basada no en educar individuos, sino en educar equipos de personas. Entonces me parece, yo estoy bastante en contacto con la calle y casi todas las personas están esperando que algo cambie, que algo venga desde fuera, pero no veo que haya una reflexión desde las propias comunidades, de los propios barrios, cómo ellos pueden organizarse para salir adelante. Yo, no sé, por soñar, sueño con campus de emprendedores en todos los barrios periféricos donde hay grandes cantidades de desempleo. Sueño con ver al electricista, al fontanero, a la cocinera, en fin, a todas esas personas juntas, cada uno poniendo lo que sabe hacer y decir, bueno, pues vamos a hacer una pequeña cooperativa y ofrecer lo que sabemos y, en fin, puede ser un inicio. En ese sentido, como los jesuitas pues son líderes, ¿no?, en el terreno educativo, no sé, creo que podrían aportar un gran valor a gran escala, porque tienen esa capacidad de estar en tantas partes y hoy en día si los cambios no son escalables, igual que el mundo financiero solo trabaja con la escalabilidad, entonces creo que lo que hay que fomentar son los emprendedores no competitivos, emprendedores sociales, emprendedores éticos, pero ya no tanto porque sean idealistas, sino por pura necesidad, porque al emprendedor de la regulación no le va a quedar otro remedio que cuando ya se acaben las ayudas, se acaben las pensiones, porque es que ya no hay ya más que repartir. O se queda mirando al cielo, a que baje algo de una nube, pero no veo que se enciendan esas chispas, no veo que se enciendan esas bombillas. Lo digo como una crítica, pero me parece que, por ejemplo, aquí en Canarias, que hay dentro de la Universidad de La Laguna un sector del profesorado innovador que está haciendo grandes cosas en materia de emprendimiento, y parece que el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, en fin, favorable a esto, pero creo que hay que darle otro enfoque, un enfoque más social, no tanto que sea gestionado por los fondos de inversión, por las ONG, sino darle el poder a la gente. Y quizá algo muy barato que sería coger de tantos locales, locales comerciales, naves industriales que han quedado abandonadas, vacías que están, poner esas naves, esos locales abiertos a la gente para que se reúnan y formar equipos de 4 o 5 personas con perfiles distintos, con un dinamizador. En fin, aquí se forman educadores sociales. Por ejemplo, yo en Cáritas les planteé, cuando se creó el Servicio de Empleo en Santa Cruz, que se podría hacer como si fuera un gimnasio, pero para desarrollar múltiples competencias con toda la cantidad de personas que están en paro, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales. Uno va al gimnasio y tiene la piscina, la bicicleta, las pesas, y si en lugar de hacer proyectos para atender a 20 personas durante 6 meses, se consiguiera captar, ¿qué pido yo, por ejemplo? Con 20 voluntarios, poniendo un horario durante una semana, como si fueran deportes, ¿no? Si puedes ir resumiendo un poquito para que haya más... Sí, perdón. No, es muy interesante, pero si puedes ir acabando para que... No, me parece que sí hay soluciones, Sí. que no está la esperanza perdida, y hay mucho talento, pero está desconectado. Creo que lo que hace falta es conectar los talentos
Porque hay personas de buena voluntad que realmente quieren hacer cosas, pero parece que lo que falta es el pegamento que las une, no sé. Pues mira, sinceramente no te lo digo por compensar lo que he dicho. Todo lo que has dicho me inspira un gran respeto y para tu consuelo, digo tu consuelo, no necesitas consuelo, sino me refiero a tu satisfacción. Dices una cosa muy parecida en el fondo a lo que dice Vandana Shiva. ¿Te suena Vandana Shiva? La que fue Premio de la Paz Alternativo, hindú, era ingeniero profesional, pero ecologista 100%. Y en el libro Democracia de la Tierra, que les recomiendo a todos, ella hace un análisis histórico de cómo ha surgido el capitalismo y cómo fue a partir de Inglaterra eliminando todas las estructuras comunitarias pequeñas, y América Latina igual, la propiedad común que tenían, y ella cree que la única solución va por la línea de lo que tú has llamado emprendedores colectivos. Tú decías emprendedores, pero no individuales, sino, si yo he entendido bien, en ámbitos colectivos. Pues ella dice que no hay más solución que volver a lo que ella en la India está tratando de hacer, el comunitarismo de nuevo social, pero con perspectiva global, y volver a los núcleos diríamos, de apropiación que fue expoliada por el capitalismo a pequeñas comunidades que existían. Puede ser, para nosotros nos resulta eso extraño, para ella en el contexto de la India era muy real, pero ella hacía un análisis global del mundo. Ciertamente, sea o no válido el análisis de Vandana Shiva, que lo positivo que tiene la tendencia tan apoyada hoy de los emprendedores se uniera con lo positivo que tiene el comunitarismo, que en parte está un poco abandonado, surgiría algo nuevo que los emprendedores, desgraciadamente, están fomentados con una mentalidad de competencia individual, que lo que hace es poner la capacidad creativa al servicio de un proyecto personal, de una idea personal y no de un proyecto colectivo. Si lo que hay de positivo en eso se pusiera junto con lo que hay de positivo en esa vuelta a lo comunitario, en América Latina lo ves, que es una pena como la colonia económica, la metrópoli, desarmó lo colectivo, ¿no? Que tenía muchas grandes posibilidades futuras, aunque la gente todavía tiene muchos ámbitos colectivos de decisión. He apuntado 20.000 cosas porque has dicho casi 20.000 también, pero me es imposible responderte a todo, pero lo que yo creo que es la intuición fundamental de lo que dices, estoy de acuerdo. Hay que encontrar los modos y las maneras, y con prisa, para que no nos muramos antes. Quiero decir, hay que encontrar soluciones a la altura de la urgencia que el tiempo lo requiere. Me estaba acordando cuando tú hablabas de un debate que yo vi público de dos economistas muy valorados en los ámbitos progresistas, como son Juan Torres, quizás les suene, por un lado, economista granadino, que también fue el economista inicial de Podemos, ¿no? Pero fue en los inicios, y con Vicente Navarro, que era el otro. Un debate con Carlos Taibo, que quizás también lo conozcan. El de crecimiento. El de crecimiento, mire, está al día. Fue en Sevilla ese debate. Y bueno, ¿hasta qué punto podía ser solución global una tendencia, un movimiento al decrecimiento? Juan Torres defendía que no, que eso no basta ni es alternativa, si no vamos a una lucha más de otro tipo estructural, que respondan a las necesidades concretas, y el otro defendía que sí, pero quizás la mezcla de ambas tendencias, es decir, por un lado no podemos olvidar el discurso macro, que no se apropien del discurso macroestructural las tendencias más conservadoras y más interesadas del capitalismo y lo dejemos en manos de ellos. Eso sería un error. Tenemos que crear alternativas globales. Pero por otro lado, no despreciar los comienzos desde abajo de otros dinamismos que faciliten ese cambio estructural. Y ciertamente el decrecimiento facilita, yo veo en el decrecimiento
una semejanza con el movimiento de Francisco de Asís. El librito que a mí me influye más en la dinámica que estoy de crear un movimiento de cambio personal y justicia global es un librito no de Eloy Leclerc, pero no los antiguos de Exilio y Ternura y la sabiduría de un pobre, sino uno que escribió en los años 2000 que se llama Hombre Nuevo para Sociedad Nueva, una historia de San Francisco de Asís, cómo él participaba en una lucha estructural global. Él era en la revolución de los Burgos contra los señores feudales. Él perteneció al ejército armado y además herido siguió buscando otra vez la lucha armada para un cambio estructural que cambiara el poder de la burguesía a las nuevas mercantiles que eran los dueños, pero que eran los burgueses de entonces, eran los pobres de entonces. No es lo que ahora suena burgués, eran los que querían un poquito del poder acumulado por los grandes. Y él se dio cuenta en un determinado momento que aquello no bastaba si no había algo que Yacurí ha hablado después, un empobrecimiento voluntario. Sin empobrecimiento voluntario no hay cambio estructural. Y el movimiento del pobrello y de los menores, los menores franciscanos eran los excluidos. Menores significaba excluido social. Era como decir, ese cambio que yo aspiré estructural, participando incluso hasta en la lucha militar, no lo puedo desligar, no solo de mi cambio personal, sino de crear estructuras comunitarias que vayan en esa línea. Lo que tú llamabas emprendedores con ánimo comunitario. Pero claro, con una disposición al sacrificio y a la reducción tremenda. Yacurí dice, sin empobrecimiento voluntario no hay justicia. No es ser yo más perfecto según no sé qué mística, es que no hay justicia sin empobrecimiento voluntario. Lo contrario a Tamames, ¿no? ¿Y a Padre Villén? Sí, nos hemos ayudado mucho. Gracias.